Hola, ahí sí. Muchas gracias a todos y gracias Ceci por la presentación. Em, bueno, si yo soy profe acá en la U, entonces algunos de ustedes serán, veo algunos alumnos, pero igual hay otras personas aquí, me gustaría saber si hay estudiantes del curso que he dado acá. No sé si pueden levantar la mano como para reconocerlo un segundo. Ay, ¿en serio? ¿Los demás no? Ah, ya, otra persona más, ya, qué bien. Bueno, soy profe también en la UTLA y la verdad es que es un gusto para mí poder mostrarles un poquitito de mi trabajo. Me pidieron que hablara hoy día del trabajo que había hecho en InDestars. Esto igual ya lo habíamos hecho antes junto con el director y con el lead 3D involucrado. Entonces, cambié un poquitito igual la presentación esta vez de las cosas que les voy a mostrar para mostrarles cosas nuevas si es que alguien ya había visto el material anterior. Y también porque quería hablarles un poquito de mi rol como artista de storyboard. También para que ustedes lo consideren también como una especialización y para que consideren como también todo lo que tiene que ver con tener un rol en la preproducción de material de este tipo, que yo creo que es el tipo de contenido que la mayoría de nosotros queremos hacer cuando entramos a estudiar animación, ¿verdad? Como cortometraje, largometraje, al final son el tipo de material que es más inspirador para nosotros cuando vemos series y cosas así. Bueno, entonces, de lo que vamos a estar hablando hoy día es básicamente de mi trabajo, de cómo me enfrento yo a la tarea de realizar storyboard y animatic, y cómo fue el trabajo de realizar storyboard y animatic en In the Stars, que me gustó mucho. Yo no había visto, no había cachado que iba a poder ver las cosas que había hecho Chris Macaya antes. No sé si ustedes también estuvieron o se quedaron en la presentación anterior, pero es muy, muy bacán ver al final material como del detrás de escena. Entonces, para mí lo más valioso que yo les voy a mostrar hoy día tiene que ver con thumbnails y también con algunos shots específicos, incluso un par de escenas que voy a estar mostrando donde se puede ver directamente cómo es el animatic. Fue muy, muy bacán trabajar con el Chris, por cierto. Me alegro mucho de que hayan podido ver su trabajo porque, como verán, es mucho, mucho contenido para el poco tiempo que estuvo trabajando. Nosotros también en el equipo de Storyboard no estuvimos trabajando tanto tiempo. Les voy a hablar un poquito de eso igual. Bueno, entonces esta soy yo haciendo mis dibujitos en Punk Robot. Una empresa que ustedes ya deben estar muy familiarizados con ella. Y una empresa muy importante en mi carrera. En realidad, como me presentó la Ceci recién, yo llevo ya 5 años trabajando, pero específicamente en Punk Robot. Yo ya había trabajado antes como publicidad y haciendo como freelance, básicamente, storyboard y cosas así, pero la mayor parte de mi carrera en realidad y toda mi evolución profesional ha venido de los trabajos que hemos hecho acá. Yo en paralelo, en especial el primer año que estuve trabajando, trabajé en otros proyectos también, pero en realidad las cosas de las que les voy a mostrar, los proyectos que me enorgullece haber trabajado, las personas con las que he trabajado y que más he compartido, todo lo relaciono con mi carrera dentro de este estudio. Entonces, me gusta igual mencionar la influencia que tiene para mí como el trabajar con estas personas y también cómo yo veo reflejado mi trabajo en este espacio. Algo súper importante igual es que obviamente también para ustedes es súper familiar conocer esto, pero fuera de la UTLA, Punk Robot igual es un estudio bien establecido a nivel nacional. Entonces, igual cuando los chiquillos salen de las otras universidades y están buscando dónde trabajar, obviamente este es un lugar en el que ellos quieren entrar a competir. Eh, Personalmente entré porque estaban buscando trabajadores. Entonces también quería acercar un poquitito esa idea a ustedes, como es normal salir y tener una especialización en mente y uno mismo entrar a buscar como pega simplemente en la industria nacional los estudios que les gusten. Yo no tenía especialmente mucho portafolio de storyboard cuando entré a Punk Robot y no era tan necesario en realidad. Lo que necesitaban era mostrar un trabajo de buena calidad. Y eso más la entrevista profesional fue lo que hizo en parte que pudiera entrar y ellos ahí respetan mucho, igual yo he trabajado también en otros lugares, me parece que es algo que en general pasa, pero respetan mucho las cosas que uno quiere hacer, las cosas para las que uno considera que tiene talento o el espacio en el que uno se considera más creativo. Entonces, igual con todo lo que les voy a decir hoy día, los invito un poquito también a reflexionar sobre eso, sobre las cosas en las que ustedes se sienten cómodos y que ustedes tienen ganas de hacer, las cosas que a ustedes los hacen querer estar estudiando esta carrera ahora mismo. Ok, entonces, primero que nada, vamos a estar hablando de cómo me enfrento al texto. Yo, bueno, ustedes son, no sé de qué año son ustedes, me podrían, de nuevo, voy a pedirles que levanten la mano las personas que sean de primero o segundo año.
Gracias. Primer y segundo año, y los demás entonces son de tercero y cuarto, o para arriba, todos los demás. Ah, ya, ok. Bueno, bacán. Entonces, la mayoría de ustedes entiende perfectamente cómo funcionan los storyboard y los animatic. No voy a detenerme a explicar qué es eso, pero sí les puedo decir que esto es algo que todos hacemos de una forma distinta. Yo les voy a explicar ahora lo que yo hago y lo que yo enseño en clase. Ahora, por suerte, a la mayoría de ustedes no les tocó al parecer tener clases conmigo, entonces voy a estarles diciendo cosas que supongo que son nuevas o interesantes, o tal vez mis alumnos después van a decir, hoy, pero igual nunca enseñó eso en clase, no lo sé, lo averiguaremos. Entonces, enfrentamiento al texto, ¿verdad? Porque nosotros no partimos de cero, sino que partimos de un guión, o idealmente debería ser así. En Punk Robot trabajamos normalmente en proyectos propios como de la empresa, con directores que hacen, por ejemplo, contenido infantil, y yo he trabajado en series infantiles por años, pero también hacemos publicidad. Y voy a eso porque hablar de guión como tal, en los guiones que ustedes aprenden a hacer aquí en la carrera, son guiones muy profesionales, más de lo que ustedes mismos se van a encontrar en muchas situaciones que se supone que son profesionales. Entonces, primero que nada, la invitación es a enfrentarse de forma crítica y de forma activa al texto que les están presentando. Yo ahora mismo, el ejemplo que les voy a dar no es de publicidad porque quiero explicar un poquitito cómo elaboro entonces un texto que está bien escrito por un guionista y todo eso, pero esto no siempre es el caso. Así se ve un guión. Ustedes obviamente ya han reconocido esto como de la estructura que ven y que normalmente se ve, porque es lo mismo que a ustedes les pasan en clase. Pero tal vez algo que no tienen tanto la oportunidad de hacer a lo largo de la carrera y que sí tienen que hacer en el mundo profesional es evaluar de forma crítica este tipo de información. Entonces, por ejemplo, esto es de una serie preescolar que estamos trabajando dentro del estudio que se llama Wow Lisa, una serie muy tierna. También iban a participar las directoras de Ahora de Noche de Mono. No sé si las conocen. ¿Conocen el proyecto de Wow Lisa? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ya. Es un proyecto, una serie preescolar y tiene una característica particular, que esto igual es importante para lo que voy a decir después, que es que es una serie en 3D, pero los fondos son maquetas. En general, el estilo visual de la serie es muy particular y es una de las cosas que más como es el atractivo principal de la serie en realidad. Entonces, teníamos una tarea cuando comenzamos el proyecto de Wowlisa, que era hacer que el trabajo, digamos, como de las historias, de los capítulos, de todas formas aportara algo más interesante, además de la parte visual estética. Entonces teníamos, por ejemplo, esta tarea de hacer que fueran divertidos, que fueran chistosos, incluir sketch dentro. Todo esto, obviamente, debería venir del guión. Ahora, los guiones con los que nosotros nos encontramos son guiones profesionales, como digo, y están bacán y todo. Pero entonces tenemos una escena como esta, por ejemplo. Luca es un personaje que es un ratoncito, que es el hermano de Elisa, ¿ok? Entonces dice, Luca señala al resto de las frutas. Toma con la mano la cáscara de naranja y al señor banano. El señor banano es una cáscara de plátano. Las mueve de un lado al otro mientras hace ruidos como si estuvieran hablando en otro idioma. Y entonces Lucas dice, biribup, blip, 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 blup, o Ya, entonces esto puede ser cómico de leer, ¿verdad? Es como chistoso. Pero en sí mismo no es necesariamente una acción que sea cómica, ¿verdad? No es como que yo por tomar esto y hacer sonidos, eso lo hace cómico. Entonces cuando yo me enfrento a esto, y yo sabiendo también que como storyboardista, y en este caso además que este capítulo tenía que hacer entero yo todo el storyboard, cuando yo me enfrento a esta situación, yo en realidad me cuestiono cómo es que yo me imagino esto de tal forma de que sea chistoso. Entonces, puede ser que para mí este chiste no esté funcionando tanto, pero yo entiendo cuál es el objetivo de la escena y entiendo cuál es el objetivo de las acciones. Entonces, lo que nosotros hacemos, y esto es algo que ustedes sí hacen en clase, es enfrentarnos a esto desde los thumbnails. Entonces, cuando uno se plantea una historia, ¿verdad? Ahora tiene un guión súper detallado, pero cuando te lo planteas como con thumbnails y puedes ver las acciones una detrás de otra, te puedes ir haciendo otra idea de cómo funciona el sketch y otra idea de cómo funciona el chiste. En función de eso es que nosotros trabajamos, muchas veces presentando de nuevo nuevas propuestas a las directoras. En este caso, esto está dirigido por
Marisoto y por Antonia Herrera. Y entonces nosotros les presentamos de nuevo como las propuestas cuando nosotros tenemos nuevas ideas. Puede ser en thumbnails o puede ser directamente en storyboard. Y eso viene de nuestra imaginación, de nuestras referencias, de cosas que a veces no venían en la idea original del guionista. En este caso, esto a mí me llamó muchísimo a otra cosa que yo encontraba que era muy chistosa. Y como yo sé que ustedes son personas de mucha cultura, ¿sí? Ya, muy bien. Entonces, algunos tal vez no estén familiarizados con Rebeca, ya, pero yo creo que la mayoría de ustedes sí. Rebeca participa de un sketch de una serie, una web serie que es muy divertida y como verán es una papa. Parecido igual al contexto que estaban presentando en el capítulo los guionistas. Entonces, este sketch funciona muy bien, es muy bueno, el humor es muy bueno, no es preescolar, pero sí tiene la calidad o el humor, la idea, el tono que estaban buscando los guionistas originalmente. Entonces, en realidad, lo que yo presenté cuando presentamos el storyboard de este capítulo fue una propuesta influenciada por este humor, pero respetando el guión original. Obviamente esto previa conversación con los directores. Les voy a mostrar igual cómo quedó el extracto. No sé si le puedo poner play así. Sí. Ahora sí no estará solito. Amigos, tenemos que ayudar a la gente en largo. Señor Banano, el consejo ha decidido, el agente en largo es un traidor. Sí, no es un basurita. Hay que tirarlo al retrete. ¡Al retrete! ¡Al retrete! ¡Al retrete! ¡Basta! Todo lo que dijo el agente en largo es verdad. Incluso las mentiras. ¡Ah! ¡Tan, tan, tan! ¡Llegamos! Hay nuevos stickers de frutas para mi colección. ¿Y toda esta basura? ¡Mamá! ¡Shh! Ya vuelvo. Es... Ok. Ya, bacán. Entonces, las personas que conocen a Rebeca entienden la referencia. Las personas que no lo conocen tal vez solamente ven un sketch como cómico dentro de una serie preescolar. De lo que les voy a hablar hoy día es de este trabajo, del trabajo de crear estas soluciones y de cómo se aplicó en InDeStars, ¿verdad? Ahora, esta obviamente es mi forma de trabajar. Igual les voy a hablar un poquitito de cómo ha funcionado para mis compañeros, específicamente para Luca Barahona, que es como el colega con el que trabajo, los dos somos supervisores de storyboard dentro de Punk Robot. Ah, y eso sí es algo que voy a aclarar. Ok, entonces voy a aclarar lo de los supervisores de storyboard ahora mismo en realidad, porque es que antes hablamos de storyboardistas y yo soy artista de storyboard dentro del estudio, pero también superviso. Y eso significa que el rol que tenemos con el Luca igual está súper metido dentro de la línea editorial del estudio. Esto va a ser información importante más adelante, recuérdenlo. Ok, entonces estilo. Esto tiene que ver entonces con cómo nos enfrentamos al texto, ¿cierto? Y cómo nos estamos enfrentando a las escenas y cómo sabemos que la propuesta que estamos haciendo o que el storyboard que estamos haciendo entra dentro de la propuesta y está aportando algo nuevo, que también eso es algo importante de recordar. Cada vez que estamos haciendo storyboard y animatic, lo que estamos haciendo es abaratando el costo de la producción, porque no queremos equivocarnos cuando estemos animando, queremos equivocarnos cuando estemos haciendo el storyboard o antes, queremos equivocarnos en el guión, ¿verdad? Pero también estamos generando una herramienta de comunicación interna en el equipo. Entonces, hay que ser respetuosos igual de todo el conocimiento que hay hasta ese momento. Cuando yo digo estilo primero, esta es mi primera preocupación cuando veo el guión, a lo que me refiero es a que yo necesito entender cómo funciona el proyecto visualmente, estéticamente. ¿Cuál es el estilo de la animación? ¿Cuál es el tipo de animación que estamos utilizando? Como las características que le decía antes de este proyecto. Este es un proyecto en 3D. Y no solo eso, las maquetas son una cosa súper importante. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que sacarle provecho a
esa visual, como esa estética, a todo el desarrollo artístico que había hasta ese momento. Lo que hacía, de hecho, yo para trabajar en esta serie en particular, era que yo físicamente iba al taller donde estaban haciendo las maquetas y le sacaba fotos a las maquetas para ver si los encuadres que yo estaba haciendo tenían sentido, si calzaban con la profundidad, si las distancias tenían sentido, si la escala de los personajes tenía sentido. Todo ese tipo de cosas venían como en una preocupación porque entendía que esto era relevante para la historia completa. Ahora, entender el estilo no nos soluciona las escenas. Por ejemplo, la escena anterior no tiene que ver solamente con el estilo, sino que la escena anterior tenía que ver con cómo es el humor de la serie. Mi segunda preocupación, el género en el que está enmarcado. Esto se puede entender hablando con los directores de los proyectos, y ustedes cuando dirigen sus propios proyectos también es el tipo de cosas de las que ustedes se preocupan si han tenido que hacer pitch. Bueno, como aquí muchos son de tercero y cuarto, ya han tenido que enfrentarse a esto, pero cuando uno está haciendo el proyecto ya se empieza a enfrentar a este tipo de preguntas y ya empieza a resolverlas desde el lado artístico, desde la referencia y todo eso. Para los que no, de todas formas, estos son el tipo de cuestionamientos que pueden hacerse apenas están expuestos a cierto contenido. No significa que el género tenga que ser súper preciso, no es como, esto es comedia, entonces va a ser todo chistoso. No funciona así. Lo que quiero decir con esto es que este para mí es un refugio. Es fácil entender para mí cuando estoy leyendo un guión y yo conozco el estilo de animación, por ejemplo, ¿verdad? El tipo de animación, la materialidad de lo que vamos a estar trabajando. Y luego conozco el género, poder imaginarme mejor cómo se supone que funciona el humor, el drama, la tensión dentro de todo el proyecto. Ahora, una vez más, ninguna de estas dos cosas resuelve cómo nos enfrentamos a la situación de tener que hacer, por ejemplo, un sketch cómico y después tener que, en este mismo capítulo, por ejemplo, después Lucas se pone a llorar y hay que ser empático con el personaje. Eso tiene que ver con cómo nos enfrentamos específicamente a una escena, como a un bloque dentro de la historia completa. Y eso lo define el tono, ¿ok? Y esta para mí es la palabra más importante. Entonces, tenemos claro cómo se ve el proyecto, tenemos claro cuáles van a ser como nuestros refugios, si esto debería dar risa en general o debería tener, está todo enmarcado, por ejemplo, en una atmósfera lúgubre, no sé, como todo eso lo está definiendo, lo tenemos que entender desde el proyecto. Pero cuando nos enfrentamos al texto así en definitiva y nos enfrentamos a esa situación en la que tenemos un chiste que queremos hacer que sea más chistoso o no, eso viene dado por el tono que tiene la escena. Todas estas son el tipo de cosas que nosotros discutimos directamente con los directores. Son cosas que ellos tienen claro. Ellos saben para qué sirve la escena. A veces a uno, como en el caso de In the Star que les voy a explicar más adelante, solamente tiene a cargo algunas partes de un proyecto completo y no todo. Y ese proyecto tiene que ser coherente por completo. También ustedes están familiarizados porque desde el comienzo tienen guión, ¿no? Pero saben que hay curvas en la cantidad como de tensión que genera en el espectador la historia. Entonces uno tiene que entender en qué parte está enmarcada como la escena que le toca enfrentar o la parte del guión que le toca enfrentar. Estas tres preocupaciones son las que nos ayudan a mí y a Luca a enfrentarnos al proyecto con más coherencia y profesionalismo, ¿ok? Y yo diría que estas son cosas un poquitito más avanzadas que las que alcanzamos a pasar en clases, más que nada porque son cuestionamientos creativos de artistas. Ok, entonces este otro proyecto que tuvimos que hacer, qué bueno que funciona, no sabía si iba a funcionar. Es un proyecto que tuvimos que hacer que tiene, por ejemplo, una mezcla particular de estilo, género y tono. Es un comercial de Pomarola. Y nosotros teníamos súper claro que básicamente el guión, que como digo no lo traje ni siquiera sé dónde está, eso no son guiones profesionales como el que mostré antes, esto es más bien como un párrafo escrito en un Word. Entonces ese párrafo sí dice algunas cosas, como que por ejemplo claramente la influencia central de la historia que van a presentar es Karate Kid, ¿verdad? Y entonces uno tiene una idea, hay un imaginario de cómo funciona Karate Kid. Pero al mismo tiempo esto es comedia. Karate Kid no necesariamente es tan comedia, entonces como que ahí hay una mezcla. Y ahí ya uno tiene una idea más clara de hacia dónde tiene que ir tu búsqueda. Y luego está el tema del tono. Entonces cuando nos separamos del trabajo, yo y Luca, para hacer algo así, nos enfrentamos a esta situación desde el tono de cada momento. Cuando estamos haciendo como que estamos serios, cuando estamos haciendo algo que derechamente es chistoso. Y en función de eso hacemos garabatos. Esto son thumbnails, ¿verdad? Entonces, estos son thumbnails que pertenecen a una conversación profesional entre dos personas
que están intentando descubrir cómo generar el tono correcto plano a plano. ¿Okay? Entonces, asimismo, tal vez no tiene mucho sentido, pero en mi cabeza tiene muchísimo sentido. Esto creo que lo hicimos en época de pandemia, porque esto es de una llamada de Zoom, claramente, y tenemos esa como pizarrita compartida. Y no sé, ¿tengo un láser? Sí, pero no se ve. Ya, está lleno de flechitas esto. Esa flechita que está ahí es yo diciendo, debería amanecer al comienzo porque eso es súper Karate Kid. Y esa flechita que está ahí debe ser el Luca diciendo como, como los tomates no pueden caminar, vamos a tener que hacer que rueden. Entonces, como que todo esto es una gran conversación en la que estamos evaluando todo tipo de cosas antes de podernos hacer el storyboard animatic. Y esa búsqueda está relacionada también con entender todo lo anterior, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas que, por ejemplo, nosotros en este punto nos damos cuenta de que son chistosas y que funcionan, y otras cosas que no. Por ejemplo, los tomates deberían dar patadas, porque se parece a Karate Kid, pero no sé si han intentado dibujar un tomate dando una patada. Es complicado, ¿ok? Es como raro, como que no funciona tan bien. O un tomate haciendo un pull-up. Es como que no... O un tomate haciendo un abdominal. Tal vez no funciona tan bien en realidad, pero funciona perfecto en realidad porque se marca dentro del tono que tenía que tener el comercial. Entonces hicimos varias búsquedas, varias propuestas de esto, y eso es lo que nos llevó al resultado que estábamos mostrando antes. Ahora, esto dura 30 segundos. In the Stars. Esto dura como 14 minutos. Creo que el corte final duraba como 13 minutos y algo, pero esto es mucho, mucho, mucho más trabajo. Ok, entonces ahora sí voy a entrar a hablarles del proceso del corto, ¿verdad? Pero teniendo en consideración todo lo que expliqué anteriormente. Es súper importante porque lo que les mostré antes justamente es comedia. In the Stars, como que comedia, no es. Igual intentamos meter algunas cosas entre medio, pero eso fue muy, muy, muy al final. Les voy a hablar un poco de eso también. Entonces, este proyecto, con el Luca, hasta este momento habíamos estado haciendo proyectos de series infantiles, ¿verdad? Como Guitarra y Tambor, como de Wowlizo todavía no comenzaba, pero también trabajamos con una serie de Angry Birds, también habíamos hecho publicidad y habíamos hecho algunos cortos de publicidad que funcionaban como cortometrajes animados en sí mismos. El asunto es que In the Stars es un proyecto a otro nivel, a otra escala y con un cliente también para nosotros en general más exigente. Fue muy bacán también antes ver lo que estaba poniendo el Chris Macaya porque cuando nosotros nos enfrentamos a esto, nosotros no estábamos visionando lo mismo. Estaba todo diferido, además que estábamos en pandemia. Entonces, nosotros vimos lo que él hizo y él vio lo que nosotros hicimos, pero hay muchas cosas que él hizo y que nosotros hicimos de storyboard que nunca habíamos visto. Y de hecho yo tengo cosas acá que yo sé que él nunca vio y me encanta que se parecen un montón al rollo que él mismo estaba haciendo. Eso me parece demasiado bacán. Bueno, In the Stars es un proyecto que comenzó estando nosotros en pandemia. Entonces eso igual es una cosa interesante. No se terminó por completo todo el storyboard en pandemia, pero prácticamente sí, la mayor parte sí. Y esto es un dato importante de la causa, porque en realidad la primera vez que yo vi el animatic montado completo, yo no había tenido la posibilidad de ver las escenas que les habían tocado mis compañeros. Había visto avances, pero incluso en ese momento habían habido cambios en el guión de los que yo no tenía idea y para mí fue como ver por primera vez el corto, a pesar de que yo pensé que sabía lo que estaba pasando, habían cosas que yo no tenía idea que estaban ocurriendo, ¿verdad? Ahora, voy a partir desde el inicio. Entonces, traje un extracto, pero esto no es, ¿cómo se llama esto? El guión que nosotros utilizamos, pero sí es una de las aproximaciones con las que estuvimos trabajando. Cuando comenzó el proyecto, nosotros teníamos como una misión en conjunto, todas las personas que estábamos como trabajando en esta, como digo, editorial dentro del estudio, que son básicamente los socios, directores que puedan trabajar anexos como NJ, por ejemplo, un director con el que trabajamos. En ese momento también nos metieron a los de Storyboard, que éramos el Luca y yo, y si no me recuerdo también estaba el Seba Espinosa, que es el lead de 3D. No me acuerdo si también estaba Chris Peters, que es el de arte, pero en general todas las personas que solemos estar involucrados en la preproducción tuvimos acceso al contenido y al encargo
de Disney desde el comienzo. Y la razón de eso es que había que proponer una historia. Yo no sé cuántos de ustedes están al tanto de cómo fue el proceso de creación de este corto, porque nosotros hemos hecho algunas charlas antes al respecto, pero igual por si acaso lo voy a aclarar. Este es un encargo, o sea que había un cliente, pero la historia viene totalmente del estudio. O sea, ese es un guión original, el guión trabajado y escrito por Gabriel Osorio, que es el director, ¿verdad? Hay otras personas involucradas también en su creación, pero antes de eso incluso, ese no necesariamente iba a ser el guión. Nosotros, de hecho, evaluamos un montón de historias. Todos tuvimos la posibilidad de mostrar historias y proponer historias. Todos presentamos storyline dentro de estas personas que digo que estábamos trabajando desde el comienzo. Y tuvimos la posibilidad de evaluarlas juntos. Luego esas historias fueron pitchadas, se hizo un pitch, igual que los que ustedes hacen en clase, exactamente igual, como unos dibujitos, unos párrafos, escoger qué font había que usar y cómo diagramar la hoja, hacer PowerPoints, exactamente igual que ustedes hacen. Había que presentar tres propuestas por lo menos, y en función de eso nos iba a decir el cliente si es que seguíamos trabajando en el proyecto y si alguna de las ideas les había interesado. Obviamente, había una de esas ideas que a nosotros nos interesaba más. A Gabriel específicamente había una que le interesaba mucho, que es la que llegamos a hacer, ¿verdad? Y esa historia tenía un poquito más de amor que las otras. Entonces, tal vez eso influenció un poco en que el cliente dijera, oh, esa se ve súper bonita. Y eso es lo que nos llevó a estar haciendo esa propuesta finalmente, ¿ok? Pero todo esto es un trabajo para un cliente hasta cierto punto similar a las cosas que estaba mostrando antes, por ejemplo, de publicidad. Y ese es un dato no menor, porque al final estuvimos trabajando directamente con personas que tenían que estar evaluando constantemente nuestro trabajo y que son personas con las que nunca habíamos trabajado. En Lucasfilm, por ejemplo, había una persona que es la persona encargada de, no sé, ver el canon de la serie. Así como ver el canon de Star Wars, si es que las cosas que estábamos haciendo tenían sentido o no. Esto no es canon. Ustedes saben lo que es canon, ¿verdad? Sí, claro que saben, estudiantes de animación, personas de cultura, como dije antes. Bueno, pero la cosa es que había una persona evaluando eso, había otra persona evaluando, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con el trabajo animado, que es una persona que se encarga específicamente de todos los trabajos animados de Star Wars. Estaban las productoras, ¿verdad? Que también que han trabajado en todos los proyectos, como que supervisan un montón de proyectos asociados con la saga. Entonces, todo el nivel de las presentaciones y todo eso tenía un nivel de exigencia más o menos alto. Y en ese sentido, el trabajo que nosotros hicimos tenía una indagación mucho más profunda de lo habitual, ¿ok? Y también el nivel de detalle y acabado es bastante más, es un poco exagerado a mi parecer, es como, está mucho mejor presentado que cualquier cosa que uno normalmente haría. Entonces, por ejemplo, todo este viaje partió, o sea, todo como como el trabajo del corto partió con un viaje de indagación que el Chris antes de hecho lo mencionó. Él dijo, así como cuando hice los concepts, me pasaron unas fotos de un viaje que habían hecho. Eso es porque en el momento en el que se decidió cuál era la historia que se iba a hacer, se conocían ya todas las referencias, como toda la parte anterior. La historia iba a tener que ver con la aniquilación de los pueblos originarios indígenas de la parte del sur del país, ¿verdad? Y con la Isla Grande de Magallanes. Entonces, sabíamos que ese era como el centro, el foco. El Gabriel había estado estudiando en textos de esto y eventualmente la productora decidió que lo mejor era ir a hacer una indagación allá físicamente, recolectar todo tipo de fotos, estudiar el espacio, el paisaje y tal vez en ese momento tomar otras decisiones creativas que podían ser importantes para la historia en general. Entonces, todo eso lo hicimos sin tener el guión. Nosotros estábamos trabajando la idea que se había hecho del pitch y había una hoja con un texto escrito menos detalladamente que esto, pero igual con una idea bastante clara de cómo iba a ser más o menos la historia. Una plana o dos planas, no me acuerdo, tal vez eran tres, no sé, pero eran pocas planas y resumían muy parecido a lo que ustedes conocen como tratamiento o la escaleta tal vez de las cosas que iban a ocurrir, ¿verdad? Y todos nos fuimos con ese papelito juntos al viaje en el sur. Un viaje con nieve, subir cerros y hacer cosas que son divertidas y peligrosas. Ok, entonces esto viene de ahí. Esta imagen la mostré en otras presentaciones porque me parece súper importante también comentar esto. Esto para mí es el origen de tal vez
todo el entendimiento común que nosotros teníamos con el equipo sobre el espacio. Aquí honestamente estábamos muy al sur del mundo, en un lugar muy inhóspito, donde no había nadie, estaban los guardabosques, era todo estábamos contra la inclemencia. Y estuvo muy bien en todo caso, fue un gran viaje. Pero teníamos frío, hambre, todas esas cosas. Y cuando estuvimos una noche intentando descubrir cómo iba a funcionar el espacio, ¿verdad? A través de estas planas que tenían un poquitito la escaleta de cómo se supone que se iba a contar la historia. Y en función de eso, lo que nosotros hicimos fue una planta de cámara. Ahora sí puede ser que hay algunos de ustedes que no están familiarizados con este tema. Pero la planta de cámara es básicamente una vista cenital del espacio. Cenital, otra palabra con la que tal vez... No, yo creo que sí. Yo creo que confío, ¿verdad? El profesor de guión aprueba. Ok, entonces, vista cenital. Estamos viendo desde arriba el espacio y decidimos dónde van a estar ubicados los personajes, dónde están ubicadas las cosas centrales del escenario y cómo se van a mover dentro de ese escenario. Nosotros teníamos muchas dudas con el Luca. El Luca también fue mi colega de Storyboard, ¿verdad? Y estuvimos haciéndonos nuestra propia idea hasta que la noche, como una noche en particular, nos pusimos todos en la mesa con vasitos, ramitas, pedazos de hoja y cuestiones que teníamos, huesos de animales, todo ese tipo de cosas salvajes, y nos pusimos a hacer como más o menos como nos imaginábamos el espacio en el que se iba a desarrollar la historia. Y esto, al día siguiente, se parecía mucho a lo que habíamos hecho la noche anterior. Y como esto tiene todo que ver con trabajo en equipo, yo no fui la única que lo notó. Esta foto viene de mi celular. Pero en realidad, este creo, según yo, es el Gabriel, pero no estoy totalmente segura de que sea el Gabriel. Ese que está allá es el Pato, eso sí. Pero la cosa es que cuando yo estaba sacando esa foto, el Gabriel estaba como, yo también vi esa roca, o yo también le saqué una foto a esa roca. Y todos nosotros ya nos habíamos hecho la idea y cuando vimos la roca sabíamos que esa roca era la roca de la que habíamos estado hablando la noche anterior. Justamente en el corto, ustedes vieron el corto, ¿verdad? Ya, más. Bueno. Pues ya saben de lo que estoy hablando entonces, pero hay como un espacio entre medio en donde hay un poco de agua todavía, pero que originalmente estaba lleno de agua. Y ese espacio es la conexión entre dos lugares importantes, que es donde está la base de los malos, que es al frente, y donde está la roca de mamá, que es donde ocurre el inicio de la historia, ¿verdad? Y también donde termina la historia. Entonces, esta imagen en sí misma era súper importante. Entonces fue muy bacán que lo hubiéramos visto todos y todos supiéramos lo que esto era. Esta imagen a mí lo que me llevó fue a hacer un sketch. Este en realidad es un sketch muy pequeñito, pero el escáner de la empresa es muy bueno y hace parecer que fuera muy grande. Pero es un sketch muy pequeñito, basado en la fotografía anterior, ¿verdad? De cómo ahora sí yo estaba resolviendo en mi cabeza cómo se supone que funcionaba el espacio. Esto, y este es un dato que igual también me gusta comentar, nunca lo vio nadie más. El director no lo vio, el Luca no lo vio, nadie vio esto. Porque a mí no me importaba tanto en ese momento que todos viéramos. En ese momento todos estábamos pensando. Estábamos en la primera fase, cuando estábamos entendiendo cómo funcionaba la historia en general y todavía no estábamos preocupados del detalle. Entonces, esto de hecho nunca lo llegaron a ver hasta que hicimos por primera vez la presentación para Chile Mono en la que mostramos estos sketches, ¿verdad? Estas son otras exploraciones que yo estuve haciendo y a esto me refería antes con Chris Macaya nunca vio esto, jamás vio estos dibujos, jamás estuvo expuesto a esto. Y sin embargo pueden notar que teníamos tan claras las mismas referencias, esto igual tiene que ver con un muy buen trabajo de dirección, ¿ok? Pero teníamos tan claras nuestras referencias, tenían tan claras todos como el rollo que teníamos, que él, con las fotos y con algunos pocos concepts, estaba llegando a las mismas conclusiones que yo que había ido al viaje. Eran como cosas similares, había muchos puntos de conexión, muchos puntos en común, y eso es bacán porque igual facilitó harto la búsqueda estética del corto, de la cinematografía, del arte, de los personajes. Bueno, ahora, esto se parece sí mucho más a lo que les estaba mostrando antes de la búsqueda de thumbnails. Entonces, nosotros ya en este punto habíamos definido algunas cosas sobre cómo enfrentarnos al estilo, ¿verdad? Sabíamos cómo se iba a ver, sabíamos que tenía una estética en particular que tenía que ver con que parecía stop motion, pero en realidad era 3D, pero se iban a usar maquetas. Ya teníamos algunas cosas solucionadas estéticamente, entendíamos ya cómo funcionaba o cómo se movía la historia dentro del género y, más importante aún, las escenas ya estaban como secuenciadas. Ya sabíamos cuáles eran las escenas que iba a haber, cómo iban a funcionar y por ende cuál era el tono que tenía cada una.
Eso nos permitió dividirnos en esta parte del proceso ya, esta es como la cuarta versión del guión, si no mal recuerdo, dividirnos cómo íbamos a hacerlo con los storyboardistas. En ese momento habíamos 4 personas que íbamos a hacer storyboard, al final 3 personas tomamos escenas y una persona también nos ayudó con otra cosa que les voy a mostrar al final. Pero pudimos determinar qué iba a hacer cada uno. Yo, y desde donde yo les voy a hablar, en general tomo escenas que están relacionadas con desarrollo de personajes, drama, hacer llorar a la gente, eso es lo que me gusta a mí, el sufrimiento, el dolor. El Luca, en cambio, una persona alegre, pura, de buen corazón, le gustan los golpes y los disparos, es lo que a él le gusta. Entonces, sabíamos que íbamos a tomarlo un poco así. Había otra persona con la que estábamos trabajando que también le gusta mucho el dolor, que es Sofía Magallanes, que es una storyboardista muy, muy, muy seca, trabaja desde Perú y como estábamos haciéndolo todo online, en realidad fue como si estuviéramos todos juntos en ese momento, así que fue más o menos parecido. Esta es mi búsqueda de thumbnails y esta es mi forma de buscar thumbnails. El Luca también hace algo parecido. Se los recomiendo un montón. Tienen el guión, necesitan sacar las cosas rápidamente de su cabeza, pueden dibujar en el texto mismo. Normalmente esto yo lo haría en papel, pero desde hace un tiempo descubrí, pro tip, Microsoft Edge, buscador, es lo que antes era Explorer, que ahora se llama Edge. Te permite dibujar sobre los PDF. Entonces esto está dibujado directamente en el explorador. Simplemente abro el PDF ahí y dibujo ahí mismo. Y la verdad es que ahora siempre lo uso y así es como hago la mayoría de los thumbnails de los trabajos cuando tengo un guión de calidad en el que trabajar. Entonces lo que ustedes van a ver aquí son aproximaciones. Esto obviamente es posterior al viaje y todo eso, pero ya nosotros habiendo visto muchas cosas en común, teniendo cosas claras, por ejemplo, son dibujos así como medio que no sé si ustedes los van a entender muy bien, pero yo los entiendo perfecto. Y esto que está aquí es un hongo y tiene una forma que no es arbitraria, sino que justamente viene de que nosotros ya sabíamos cómo se veían los hongos que íbamos a estar usando, porque en el viaje ya habíamos encontrado esas formas, ya habíamos encontrado esa silueta. La imagen del TIE Fighter apareciendo, cómo se iba a aparecer entre medio de las nubes y todo eso. Todas eran cosas que nosotros ya habíamos estado hablando y por ende ya las teníamos claras entre nosotros. Entonces, al final, estas imágenes que están acá se parecen un montón a las imágenes de cómo es el inicio, a pesar de que el storyboard del inicio no lo hice yo. Esas no son las escenas que me tocaron a mí me tocaron las escenas siguientes, que son las del desarrollo del personaje de las hermanas. Todo lo que tiene que ver con esta parte. Otra cosa que a mí me gusta mucho hacer en thumbnails, y esto es algo sí que tal vez no veo tanto hacer a los estudiantes y es algo que les recomiendo mucho, es que cuando se enfrentan a los thumbnails no solamente piensen desde la composición, desde la búsqueda como de la composición estética de la imagen, quiero decir, sino que también la búsqueda de la actuación de los personajes, sus gestos, la interacción que hay entre ellos, todo ese tipo de cosas ya son relevantes desde esa etapa. Entonces, por lo menos yo sí los uso de esa manera. Obviamente, hay veces en que estoy buscando cosas como entender el espacio, cómo se van a mover, como lo que hay ahí arriba, pero también me enfoco caleta en intentar ver eso, cómo van a reaccionar, cómo se supone que son sus actuaciones. Ese tipo de cosas me importan porque con eso yo hablo con el director para saber si estoy yendo en la línea correcta o no. Ok, entonces a mí me tocó, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con esta parte del desarrollo de personaje. Y por cierto, esa imagen que está ahí me parece muy, muy bacán porque se parece un montón a esto. Entonces también esto que está aquí nunca lo vio nadie. Y cuando después veamos un poquitito cómo funciona el espacio, en realidad, a pesar de que nadie estaba viendo ese trabajo, todos estábamos yendo en exactamente la misma dirección. Y de nuevo eso tiene que ver con eso mismo, con la dirección y con el trabajo en equipo y con la claridad del concepto, de las ideas, con las referencias. Ok, entonces la búsqueda. Puse búsqueda solamente, pero en realidad me refiero a muchas búsquedas. Principalmente de los planos. ¿Cómo voy a escoger cada uno de los planos? Obviamente esto no lo escojo solamente yo, sino que pasa por revisiones, qué sé yo, pero ¿cómo hago las primeras propuestas? De nuevo, abordando lo similar de como lo estábamos viendo antes, con una mirada crítica y activa sobre el texto y sobre el guión que nos están entregando. Ok, entonces estos también son thumbnails del viaje del sur. Son thumbnails, son muy chiquititos. De nuevo, el escáner hizo un favor, o tal vez no, no sé. No, sí creo que se ven bien grandes igual. Son 2 ideas que yo tenía sobre cómo se relacionaban las hermanas. Lo que tiene interesante esta búsqueda en particular para mí, y la razón por la que me gusta igual todavía mostrar esto, es que esto no es para nada
no calza para nada con la descripción de personajes. ¿Ok? Si ustedes pusieron atención antes en la búsqueda del diseño de personajes de Chris Macaya, toda la búsqueda detrás de Koten y la hermana mayor y Tichina tiene mucho que ver con qué reflejan sus personalidades a primeras. O sea, qué cosas, por ejemplo, el hecho de que Tichina sea, no sé, pequeñita y más circular y que Koten sea más angular, ese tipo de cosas que se pueden ver en toda la búsqueda del diseño, no representan la profundidad de los personajes. Son una muy buena primera aproximación, pero justamente las escenas en las que me tocaba desarrollar a mí son escenas en las que nosotros vemos otras aristas. Y esto es súper importante, porque en un corto de 14 minutos o de 10 minutos, ustedes apenas tienen tiempo para empatizar con los personajes. Y para que empaticen con ellos, lo que necesitan es ver eso, es ver que son tridimensionales y que no tienen solamente una cara o una faceta. Igual eso a veces puede servir si es un corto de acción, si funciona de otra manera, pero en nuestro caso, que estábamos buscando esa emotividad, que estábamos buscando generar un aumento de tensión a través del drama y no solamente de la acción, era muy importante que conocieran las otras aristas de los personajes. Entonces yo sabía que estos dibujos no reflejaban tan bien cómo se supone que eran los personajes en base a su descripción simplemente que estaba escrito en ese momento, pero para mí esto respondía a cómo funciona una relación de hermanas, que esa era mi preocupación. Yo tengo hermanas y a mí me interesaba mucho esta búsqueda. Me interesaba reflejarla bien y me interesa más que nada porque yo creo que es una conexión con la que es fácil empatizar en general, con la idea de estar cuidando a tu hermano menor. O sea, yo soy la hermana menor, a mí me cuidan. Pero igual es como, puedo entender más o menos cómo funciona, creo. Ok, esto fue traspasado muy directamente. Esos thumbnails que están ahí, de nuevo, nadie los había visto nunca, pero al final en el Animatic quedaron muy similares. Hay cosas similares en la silueta también. Este también también se parece mucho. Hay unas cosas aquí que cambiaron que a mí me parecen interesantes de mencionar, que son decisiones que fui tomando yo porque lo primero era un thumbnail simplemente, pero aquí la cámara está más abajo, está a la altura de ellas. Si se fijan, estas ideas tenían una cámara un poco más picada. Esto sí ya son cosas más técnicas y son cosas que sí solemos hablar en clase cuando tenemos el ramo de storyboard, pero ese tipo de elecciones son el tipo de elecciones que realmente importan cuando estamos después enfrentándonos a hacer el pitch de esta secuencia frente a los directores, tener claro por qué se escogieron los planos. La profundidad de campo también es importante. Entonces, no me servía que estar mirándolas desde arriba. Yo quería estar con ellas, dentro de ellas, casi ser parte del mismo brazo. Entonces, por eso bajo la cámara. No son decisiones arbitrarias así porque sí, sino que tienen que ver con el tono, con el objetivo de la escena. Así fue como quedaron traspasadas también las tomas. Me gusta mucho, mucho mostrar esto por el nivel de respeto que hubo también al animatic, en especial en todas estas escenas que eran más de desarrollo de personaje. En las escenas de acción, vamos a ver un poquito más adelante, tal vez a veces se necesitaba falsear ciertas cosas para poder conseguir lo que estaban proponiendo como los artistas, pero en este caso se parecen muchísimo. La silueta se respeta mucho, el tamaño de las cosas, la profundidad de campo, todo este tipo de cosas. Ok, y esta imagen que está aquí, se parece mucho también, ya. Yo no había visto esto, pero esto tiene todo que ver con lo que estoy diciendo. La imagen que yo estaba utilizando, esto que está acá, viene no de, no sé, yo inventando la rueda. Esto es como lo de Rebeca, ¿ok? Hay una idea colectiva de cómo funciona una teleserie, por eso Rebeca es chistoso, porque es una teleserie, es una cosa que ellos entendían por qué era chistosa. Entonces yo entiendo por qué esto es emotivo, entiendo por qué esto genera sensación de cercanía, y esa es la misma razón que esta. Lilo y Stitch para mí era una referencia muy importante, después la vi y me encantó encontrarme de nuevo con esto porque a partir de esto fue que me pude imaginar mejor cómo podían estar sentadas juntas, pero después de haber visualizado los thumbnails. Y también por eso yo también en clases les pido muchas veces esto, cuando buscan las referencias, las buscan después de tener sus thumbnails, porque sus thumbnails son los que les están hablando a ustedes de qué es lo que ustedes quieren mostrar, de cuáles son sus soluciones creativas. Después de eso es que buscan la referencia en base a esas soluciones creativas que ustedes querían presentar, de sus búsquedas, ¿verdad? Entonces, es por eso que representa también. Para mí, Lilo y Stitch en realidad era una buena referencia para las actuaciones de los personajes, para cómo funcionaba. Lilo me parece un personaje demasiado bien escrito, funciona demasiado bacán como una niña chica, y para mí era importante igual ver hasta qué punto
podía, como dentro del rango de cómo funciona Tichina, que es la hermana pequeña, ver cómo a veces su terquedad podía parecerse un poco a la de Lilo, que es extremadamente terca. Esta es otra referencia, pero esta sí, y esto de nuevo tiene que ver con las búsquedas, esta tiene que ver específicamente con la dirección. Entonces, esta es una de las referencias que venía directamente del Gabriel, de cómo enfrentarnos a el personaje versus la naturaleza, ¿verdad? Y cómo utilizar el espacio. Conocen Primal, ¿verdad? Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, porque de nuevo personas de cultura, gente que sabe, conoce Primal. Entonces Primal hace estas cosas que son absolutamente increíbles. Obviamente, de nuevo, esto tal vez no se enmarca 100% en el tono que tiene. Esto también es un drama, pero este es un dramón, es como, wow, la inclemencia, el tipo subiendo una roca gigante, es como, es otro tipo de cosa. Y además es una serie súper violenta y agresiva, tal vez no necesariamente lo que nosotros queríamos mostrar en cada momento, pero sí utiliza de una forma muy interesante el espacio. Entonces nosotros también nos enfrentamos a eso desde ahí. Esto no se parece ahora tanto a la referencia, pero en realidad la búsqueda de este plano está muy relacionada con la referencia y con el espacio que iban a utilizar cada uno de los elementos naturales dentro del encuadre. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el elemento de la roca de mamá, ¿verdad? Que era lo que les decíamos antes. Luego aquí está todo el espacio y tenemos a los otros personajes, además de la profundidad de campo. Esto pasó por muchas iteraciones, muchas iteraciones. Por eso me gusta mostrarlo igual. En la primera iteración, la roca de mamá iba hasta como acá, ¿ok? Justamente basándonos un poquitito en la referencia que estábamos mostrando antes de Primal. Tichina estaba en el borde y estaba Tichina, luego Tichina, este personaje, luego estaba Koten en medio y luego estaba la roca de mamá, ¿ok? Y eso es totalmente diferente, es otro plano. Ahora, ese plano tenía una implicancia simbólica muy relevante que yo no estaba viendo. Y eso se vio en una de las revisiones, que es que pareciera entonces, si Tichina estuviera acá y Koten estuviera en medio, pareciera que Koten está entre medio de la relación que tienen Tichina y su mamá, o la imagen de su mamá en la roca reflejada. Y esa no era para nada nuestra intención. Entonces, ahora, a pesar de que el análisis de la escena no estaba mal en sí mismo y la búsqueda del plano no estaba mal en sí mismo, de todas formas, uno tiene que revisar constantemente el significado que tienen los distintos elementos que hay en cada plano, ¿cierto? Esta es una búsqueda que se hizo y una revisión que se hizo con la mayoría de los planos, no es exclusivo de esto. Bueno, de nuevo, una vez más, la interpretación súper precisa de los chiquillos se parece caleta a lo que estábamos haciendo en el Animatic. Y ahora les voy a dejar como un extracto que es esta primera escena en particular, para que vean un poquitito el resultado de esa búsqueda de la que estuvimos hablando. Si ella no hubiese luchado, aún estaría aquí. Mira, ya no puede vernos. Estamos solas. Pero no estamos solas. Sí, hermana, lo estamos. Pero la puedo sentir detrás de todo ese humo. Yo tengo que seguir pintando. Tú sabes que sin la luz de las estrellas, la pintura no puede brillar. Pero yo estoy aquí, Tichina, y nunca dejaré que nada malo te pase. ¿Estás segura que no tienes sed? Toma mi parte. Sí. No nos queda más agua limpia. Tengo que conseguir más. Ok, entonces, esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando recién. Quiero volver un poquitito a lo que estábamos hablando de la roca. Más que nada por, de nuevo, el tema de las búsquedas. Ahora les voy a hablar de una cosa, esto no lo hemos comentado antes, pero me interesaba mucho incluir algunas de las cosas que estuvimos viendo por el trabajo en equipo que hicimos con el Luca. Entonces quería hablarles de los cambios que hubo dentro de la producción que afectaron el Animatic posterior
al animatic mismo. Por ejemplo, un ejemplo para mí claro de esto era el asunto de la roca en sí mismo. La roca cambió mucho. Si se fijan, ahora tiene un hoyo gigante en medio. Y es como, ¿en qué momento apareció eso? Antes era una roca simplemente, porque ahora tiene un hoyo. Eso tenía que ver con las necesidades, lo vieron recién. Tenía que poder verse al mismo tiempo a la roca y la estrella. Ambas cosas representan a la mamá, pero de distinta manera en el corto. Estoy asumiendo que todos vieron el corto, pero es que de verdad tienen que haber visto el corto, porque si no, no van a entender nada de lo que estoy diciendo. Ay, gracias, qué bien. Ya, muy bien, bacán. Entonces, el asunto era que eso en realidad no estaba desde el comienzo. Esto tiene que ver con una búsqueda. Nació, si no mal recuerdo, primero lo tuvimos que cambiar en el animatic, pero en realidad, les voy a pasar a mostrarles trabajo de Chris Peters, director de arte en el estudio, que es Chef Kiss, como es increíble todo su trabajo. Van a ver, esto ni siquiera son todos los conceptos, solamente puse algunos que encontré de presentaciones anteriores. Este trabajo de búsqueda, obviamente tiene que haber muchas cosas más de por medio, pero también tenía mucho de la búsqueda del shape final de la roca. Y esto había que incorporarlo en el animatic y tenerlo en consideración, en especial en las nuevas versiones que iban habiendo y que se tenían que mostrar al cliente, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de llegar a ese shape. Solamente voy a mostrarles dibujos del Chris porque hablan por sí mismos y son demasiado bacanes. Ah, ok. Y este es especial. Básicamente porque, como les dije antes, nosotros sabíamos que artísticamente tenía una particularidad este trabajo, que es que seguramente sí se iban a usar maquetas. En ese momento igual se estaba todavía revisando cómo exactamente. Se utilizó fotogrametría. ¿Están familiarizados con esa técnica? ¿No? Está bien. Bueno, la cosa es que uno puede escanear un objeto, por ejemplo, como esta plantita, si es que quieres usarla así tal cual, y escanearla de una forma tal en que consigues como todas las vistas posibles con cámaras, literalmente con fotografías, y luego reconstruirlas en un espacio digital. Y entonces pasas a tener el objeto en una muy buena calidad en un espacio 3D, y dependiendo de cómo lo utilices en el render final, va a verse como estaba en la vida real. ¿Ok? Nosotros sabíamos que íbamos a utilizar elementos reales que habíamos estado escaneando, de hecho, en el mismo viaje. Eso es muy bacán. Hubo muchos elementos que se escanearon ahí que eran del sur y que están incorporados en el espacio 3D en el corto final. Pero habían otras cosas que había que crear. Por ejemplo, esta era una posibilidad que utilizamos y que fue muy bacán, que es que este escenario en sí mismo sí es una maqueta. El proceso es medio complejo, tampoco me voy a detener demasiado en eso porque no desde eso la charla, pero sí quería mostrarles un poquitito porque nosotros trabajamos con esto en el storyboard. Todas estas son cosas que se producen en paralelo. Entonces nosotros íbamos mejorando y cambiando las distintas versiones en función de los avances de los otros equipos. Esta era la maqueta que se estaba haciendo en 3D. Y este es Santi, tal vez la mejor persona del mundo. Santi es una persona muy bacán. Estaba construyendo la maqueta en el espacio físico. Y una vez más, esto pareció a lo de Woblisa que les decía antes, nosotros teníamos la posibilidad de ir a estudiar el espacio físicamente. Esta parte ya no podíamos modificarla más del animatic, entonces de hecho hubo algunas incongruencias, por ejemplo, que al final esto tenía como esta elevación, como si fuera como una escalerita, cuando en realidad en estas escenas del animatic yo lo había considerado como si fuera algo plano, pero como teníamos todos en consideración y teníamos un buen trabajo de comunicación interna, en el momento en el que se empezó a ver en el layout como las dificultades que eso podía tener, se fueron adecuando las cosas en 3D simplemente en función de todo el material que había y al final no significó ningún problema. Pero pues, consideren toda la búsqueda, desde la foto que les mostré al comienzo, de la idea de que existía esa roca. Pasaron meses antes de que se desarrollara todo este material, que finalmente se construyera la maqueta, que aquí está un video de hecho del Santi haciendo todo ese desarrollo. Sí, es bacán. No sé cuánto dura el video así que lo cortaré ahora. Ya. Y esto es el resultado de un escaneado, pero esto no está texturizado en 3D. Esto físicamente fue pintado en el estudio y luego fotogrametriado y todo. Y estos son, bueno, esta es una foto, pero esto es lo que se utilizó realmente. Entonces, este trabajo obviamente es un trabajo increíble y que pocas producciones hacen este tipo de cosas, pero esto influyó un montón en cómo trabajamos en el animatic.
Ah, sí, esto sí tiene... Esto no me acuerdo si es con la foto atrás puesta en la pantalla, así como literalmente una tele atrás. Me parece que sí. No me acuerdo si era eso o si lo integraron después en digital. Esta escena que viene a continuación, la voy a hablar desde eso, del tema de los cambios dentro de la producción. No les traje la parte separada porque quiero mostrarles algo más y si no se iba a extender demasiado. Pero la primera vez que yo hice la presentación de esta escena, en esta escena hay una pelea, las hermanas se pelean entre ellas, justo después de lo que habíamos mostrado antes. Y cuando se pelean, Koten usa su báculo o bastón para pelear. El asunto es que habían algunas cosas en el guión que daban a entender que Tichina le podía quitar el bastón para pelear. Y la pelea original era una pelea en plan artes marciales. Recuerdo que de hecho mi referencia para cuando la busqué fue Ranma Medio. Estaba así como, se van a pelear y hay una patada voladora y sale volando y qué sé yo. Ok. Eso calzaba hasta cierto punto con el tono, pero en realidad cometía algunos errores súper importantes que me hizo ver el director más adelante, que era el nivel de la pelea. Como a veces uno tiene como una escala imaginaria. Uno, y le dice, como, bájale 1, bájale 2 a ese nivel, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que Tichina y Koten estaban peleando al mismo nivel, cuando en realidad la diferencia que hay entre ellas es algo relevante en la trama de la historia. Entonces, estaba mal que Tichina quedara como que era tan seca. En realidad, Tichina tenía que ser más torpe. De hecho, esto es algo que estuvimos conversando un montón con Luca en ese momento, porque Luca, que estaba encargado de las escenas de acción, estaba muy preocupado de que tal vez las dos tuvieran un estilo de pelea distinto. Tal vez una tenía un estilo más fluido y la otra tenía un estilo más rígido, por ejemplo. Ese era el tipo de preocupaciones que tenía él. Entonces, teníamos que intentar, nosotros teníamos esta conversación por interno, intentamos implementarla y la pelea final refleja bastante bien el nivel, a mi parecer, mi trabajo refleja bastante bien el nivel de como acabado que tuvimos en esta como interpretación o reinterpretación de cómo tenía que ser la pelea. Entonces refleja bien la relación entre ellas, a pesar de que es una pelea física. La idea de la escena, de ese momento, es que igual que reflejado cómo funciona su relación humana. Insisto, a pesar de que es una pelea. Entonces quiero que le echen un ojo a lo que dice aquí. Que siempre. Yo también voy a ir. No, tú te quedas aquí. Igual que siempre. Espérame. Yo puedo pelear. Soy grande y fuerte, igual que mamá. Entrégame el remo. ¡No! ¡Los voy a vencer a todos! Sé que puedes sentir su poder. ¡Para! No sabes de lo que estás hablando. Deja de contenerte. Eso fue exactamente lo que hizo que la mataran. Lo haremos como siempre. Yo voy a buscar agua para sobrevivir y tú no te mueves de aquí. Ok, entonces, si se fijan, es una pelea súper simple, en la que no hay como ninguna pelea de báculo, de Ranma y medio, ni nada de artes marciales, ni nada por el estilo, porque no es necesario. De hecho, si se fijan de la forma en la que lucha Tichina, le muerde el brazo, intenta tirar como el remo con sus manos, pero no puede porque Koten es más fuerte, ¿verdad? Son cosas que haría un niño. Eso fue una evolución de esta escena. No es algo que intuitivamente yo pensara que había que hacer, sino que fue algo que fue evolucionando en la medida fuimos probando distintas cosas. De hecho, originalmente lo que hacía Tichina era lamerle el brazo. Así como Koten iba a decir, oh, qué asco. Y eso sí era algo que yo había visto en Lilo y Stitch. Entonces, como que es todo una suma, una mezcla, todo tiene que ver con la búsqueda de todos nosotros juntos sumados a nuestras ideas de cómo representar esto en los personajes. Ahora, esto tiene que ver con cambios dentro, básicamente, como de nuestra idea de cómo tenían que ser los personajes, pero también hubo otro tipo de cosas que modificaron el animatic en gran medida y hizo que algunas partes tuvieran muchas versiones. Esto
es algo que se eliminó por completo del corto. Había un momento en el corto en el que las dos quedaban encerradas entre como 20 tipos y había una pelea masiva en la que las dos les ganaban a todos y todos quedaban en el piso y ellas se iban. Y esto, ponte tú que el Luca que es el que se carga de esta escena, estuvo trabajando en esto, no sé, unas semanas, por ejemplo. Esto se cortó de lleno en un punto. Natural, porque no tiene sentido. No tiene sentido que estas dos personas que tienen un báculo y un remo se enfrenten a todos estos tipos. Estaba demasiado desequilibrado. A pesar de que estuviera muy bien coreografiada la pelea, no tenía sentido dentro de la trama general, además que era un poco largo. El espíritu de esto igual se vio representado en una cosa que se puso después, pero esto fue mucho, mucho más al final. Y esto tiene que ver con que a medida que uno saca escenas o pone cosas y qué sé yo, a veces hay cosas que se van perdiendo. De hecho, había un punto de preocupación, si no mal recuerdo fue en el J, la primera persona que lo mencionó, pero había un punto de preocupación dentro del equipo en el tema de que Star Wars tiene un humor particular. Y muchas veces ese humor se refleja justamente en las escenas de pelea o de acción. Entonces, eso fue algo que se quería de alguna forma implementar, pero no había espacios para hacerlo y estos espacios se estaban eliminando porque no tenían sentido dentro de la trama. Otra cosa que ocurrió, porque estas son básicamente dos cosas que ocurrieron en paralelo, es que empezaron ahora sí a salir al mismo tiempo que aparecían como las primeras pasadas de las escenas de acción del Luca, que son todas al final en la base de los enemigos, ¿verdad? Los primeros concepts y renders de cómo iba a ser ese espacio. Originalmente, y cuando el Luca hizo todo esto, lo hizo en función de una planta de cámara que estaban estableciendo con el director, en que todo era plano, ¿ok? Y todo se daba como, por ejemplo, ahora mismo yo estoy en una altura. Y esto es súper interesante visualmente. Ustedes están un poquitito más abajo. Esto hace que si yo quiero salir para adelante tenga que saltar. Y hace que usemos el espacio de una forma distinta. Y cuando uno ve una secuencia de acción de una película, no sé, de Jackie Chan, por ejemplo, está lleno de alturas diferentes. Eso es importante cuando se plantea la escena. Entonces, el Luca no tenía estas cosas en consideración. Él mismo me ha dicho muchas veces que cuando se enfrentó a esta parte del corto es cuando él más aprendió técnicamente sobre este asunto de cómo coreografiar la secuencia. Porque lo que pasó fue que mientras nosotros hacíamos todo eso, el equipo de 3D y de arte estaba haciendo otra cosa totalmente distinta y estaba añadiéndole niveles, capas, los tanques de agua medían, no sé, 5 metros. Entonces nosotros estábamos haciendo una cosa mientras ellos estaban haciendo otra cosa. No por un problema de comunicación. El director y todos los leads podíamos ver todos los trabajos. El asunto era que necesitábamos desarrollarlos en paralelo. En el momento en el que se juntaron, fue una pequeña dificultad, pero en realidad más que ser una dificultad es parte del proceso simplemente. Entonces todas las escenas cambiaron, las escenas de acción cambiaron en función de esto, en función de que los personajes subieran, bajaran, y eso lo hizo de hecho mucho más interesante y cambió totalmente cómo era como la coreografía total del espacio. En ese proceso, y ya esto, imagínense, aquí esto es layout, me parece lo que hay de fondo, tal vez ya es animación incluso, se seguía modificando el animatic para poder incluir las cosas que tal vez se estaban perdiendo por haber quitado otras partes del animatic. Entonces, por ejemplo, esta escena representa mejor la pelea directa que tienen los personajes como físicamente, y esto se incorporó muy, muy, muy al final, es un fix muy del final. Representa mucho mejor como ese cambio y incluye un poquitito de ese humor del que estábamos hablando. Creo que esto no tiene audio. Ok, entonces, este es el trabajo, por cierto, de Luca. A eso me refiero como es animatic, pero está muy basado en la acción y todo eso. Hay varios fix más como esto, pero el Luca no hizo nunca cortó sus escenas para ponerlas en su portafolio, entonces solamente tengo esto para mostrar. Pero básicamente esto refleja bastante bien cómo se traspasó algo que antes se había quitado, esto se puso muy, muy, muy al final del proyecto y tiene todo que ver con el espacio. Cómo funciona ese pasillo, de dónde salen los personajes, qué objetos usan.
Estos son el tipo de cosas, de nuevo, esto es un poquitito avanzado. Cuando uno se enfrenta por primera vez a hacer animatics, en especial en la universidad, no está pensando en cómo el personaje va a tener que bajar de acá a allá. A veces, tal vez alguno de ustedes va a usar una escalera, pero habla mucho de un personaje si usa la escalera o salta por al lado. Habla mucho de un personaje, cómo hace cada una de sus acciones. Entonces, ese son el tipo de cosas a las que nosotros nos enfrentamos en un ámbito más profesional ya, y también trabajando con el resto del equipo que evalúa si es que le parece que algo está funcionando, si no está funcionando, si le parece divertido, si no se entiende. Entonces, son cosas que aparecen durante el proceso de producción, a pesar de todo lo que yo dije anteriormente, entender el estilo, el género, el tono, y haberse enfrentado por primera vez a la escena como ya con una primera buena, con una buena primera entrega. Ok, entonces, por último, me gusta mucho mostrar esto y quiero mostrárselo especialmente hoy día por un motivo. Estas también son referencias, pero referencias que no servían de nada, porque esta referencia era, queremos que se vea así, estoy hablando de la secuencia de la roca, queremos que se vea así, pero no se puede ver así porque la secuencia de la roca es plana. Esta secuencia de la roca, ¿ok? La secuencia de la roca es toda una sección que me tocaba también a mí, pero que no pudimos hacer hasta el final porque no había habido desarrollo artístico de esto, porque se estaba postergando porque habían otras cosas que había que solucionar para poder pasar a 3D. Toda esta secuencia quedó prácticamente en el primer corte. El animatic que van a ver a continuación es un animatic que fue casi que aprobado en el momento, como que se usó un par de modificaciones, pero estuvo listo muy pronto. Pero la mayor parte del trabajo, así como que hizo que quedara espectacular y súper pulido, es el trabajo de Oscar Chávez, Chávez-Sónico, que falleció recientemente y se le va a hacer un homenaje al final. Entonces, de todas formas, quería mostrarles esta secuencia por si alguien no ha visto cómo fue la evolución entre el animatic y la animación final. Okay, que a mí me parece increíble. Esta secuencia, por si acaso, no fue para mí tan difícil de hacer porque está en un lenguaje muy esquemático, ¿ok? Y eso para mí ya es como algo con lo que trabajamos mucho en el estudio y viene de la mano de las directoras que mencioné antes, que son las directoras de Wowlisa. Cuando trabajamos con contenido infantil, muchas veces somos muy esquemáticos y mostramos las cosas de forma muy didáctica. Esta es la historia que está siendo contada por parte de un niño. Entonces, la forma en que está siendo reflejada es tierna, es dulce, a pesar de que algo que se está contando puede ser grave o terrible. Y eso hizo que igual fuera más o menos simple y que nosotros tuviéramos más o menos claro cómo se supone que había que enfrentarlo por primera vez. Lo que era difícil era determinar cómo se iba a ver esto artísticamente. Y eso quedó súper bien logrado, a mi parecer, por el parte del equipo de producción. ¿Te acuerdas, hermana? Sí, me acuerdo. Mamá tenía un gran poder. Siempre decía que nosotras también lo teníamos. Éramos felices. Hasta que un día ellos llegaron. Enterraron sus lanzas en la tierra. Nos quitaron nuestra agua. Envenenaron nuestro mundo. Pero mamá no lo podía permitir. Nos ocultó para que estuviéramos a salvo. Sé que no querías que se fuera. Debió quedarse con nosotras. Pero tenía que hacerlo. Mamá era muy fuerte, más fuerte que ellos. Nadie es más fuerte que ellos. Mamá se convirtió en una estrella. Todos lo hicieron, excepto nosotras. Ahora está ahí arriba, cuidándonos, desde el cielo. Ok, entonces, trabajo en equipo. Este es el cierre de la charla básicamente. No me gusta irme sin mencionar a las personas. Ya se las mencioné durante todo el proceso, pero una vez más,
son artistas muy bacanes, búsquenlo en sus redes sociales. Sofía Magallanes estuvo encargada de las escenas del comienzo y del final del corto. Súper bacán su trabajo y sube varias cosas a redes sociales. El Luca no sube tantas cosas, pero es muy importante que lo sigan porque cuando las suba va a ser demasiado bacán. Se dedica a todas las partes que tienen que ver con acción. También es muy bueno con la parte de comedia. Ambos artistas de storyboard. Y luego, súper importante también recalcar que en realidad mis storyboards se ven así y se veían así, son más bien planos, pero lo que nosotros le entregamos al cliente fue esto, ¿ok? Y eso porque nosotros estábamos trabajando con otro artista, que era Cristian Huerta, que también hace storyboard y también hace ilustración. Entonces, al final, él hacía una pasada muy bacán en que iba unificando todo el arte, en especial de las primeras escenas, poniéndoles el cielo, todos los detalles y todo eso, lo que hizo que también pudiéramos tener esta entrega súper pulida y de buena calidad. Y por último, volver a mencionar a Chris Peters, que es el lead de arte, hizo muchos concepts también trabajó en la parte de diseño de personaje. Todo su arte fue muy bacán, la persona también que hizo todo eso, concept de la roca que les estaba mostrando antes, y también nos ayudó en el storyboard para hacer este tipo de shot que nosotros no hubiéramos demorado un día entero en dibujar y que él hacía como en, no sé, 2 minutos. Entonces, como Chris también, un artista muy increíble. Y trabajo en equipo con todo el equipo. Aquí pueden ver a todas las otras personas. Esto fue del evento de, ¿cómo se llama esto? De cuando lo presentamos, el del estreno, que lo hicimos acá también, de hecho, aquí mismo en el patio. Y nada, me quería despedir con esta foto. Muchas gracias.